De la mañana seguimos con más de Primera Página. Nuestro segundo invitado del día es Freddy Gutiérrez, candidato al Consejo Legislativo del Estado Miranda por el Circuito 3, que abarca los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao y también Leoncio Martínez. Al mismo tiempo es miembro nacional de Comunicación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Si le quieren hacer preguntas en el marco del respeto, como siempre digo, @Primera Página en Twitter. Esa es la cuenta para que podamos leerlas al mismo tiempo y él pueda contestar a sus inquietudes, comentarios y o preguntas. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ve este proceso electoral que se va a desarrollar en pocas horas cuando hay un ala de la oposición que insiste en que no debe realizarse, cuando se han hecho llamados no solamente a nivel internacional por las condiciones en las que se está llevando a cabo y también, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana, que acaba de reiterar su llamado a aplazar los comicios al menos hasta el mes de diciembre? ¿Cómo lo está viendo, ya que incluso es candidato y puede decirlo de manera activa? Hola, Derek. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes, ¿no?, de Globovisión. Primero, recordar que Venezuela es un país democrático. Nosotros, en todos estos años de revolución bolivariana, hemos visto cómo ha sido la democracia la que ha reinado en el país a través del sufragio, del voto. Hemos visto también, en este caso, recordar un poco la historia. Derek, la oposición venezolana, cuando existía la Mesa de la Unidad Democrática, ellos pedían el adelanto de las elecciones. Así como en su momento, aquí en este mismo espacio, en este mismo canal, pedían en este caso lo que era una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Nosotros hemos visto entonces cómo el mismo presidente Nicolás Maduro, producto del diálogo que él mismo convocó, que estuvo en República Dominicana, que estaba liderizado en este caso por Julio Borges, por la derecha venezolana, pues habían llegado pues a este preacuerdo de que se realizaran las elecciones. Entonces, una vez que se establece la fecha de las elecciones, hemos visto, bueno, como Julio Borges, pues prácticamente pateó el diálogo. Entonces, ahí es donde nosotros no entendemos un poco cómo la derecha venezolana, cómo algunos dirigentes, porque no son todos, algunos dirigentes de la oposición venezolana ven la democracia. Entonces se le coloca las elecciones 20 de mayo, tienen la oportunidad histórica de medirse electoralmente, de tener un candidato sólido, y bueno, hemos visto cómo dentro de la oposición no tienen ni siquiera un candidato hoy en día, o sea, no tienen un candidato unitario. Tienen en este caso a Henry Falcón, donde hemos visto como los partidos más grandes en la política de la oposición venezolana, en este caso Primero Justicia, pues dice que no van a ir al proceso electoral. Entonces, definitivamente es donde nosotros vemos cómo hay incoherencia dentro de la oposición venezolana. Entonces nosotros primero pedimos que se encaucen dentro del hilo democrático y segundo, definitivamente, bueno, que ya todo está preparado para el día 20 de mayo. Nosotros no vamos a someternos a ningún tipo de presión nacional e internacional, incluso a los llamados a protesta que el día de hoy ellos han llamado a hacer protestas en el país. Nosotros creemos y estamos seguros de que la única vía es la democracia, porque Venezuela es un pueblo de amor. Venezuela es un pueblo, mira, un pueblo humilde, un pueblo de unidad, un pueblo muy familiar, un pueblo de fiesta, un pueblo incluso hasta rumbero, y nosotros no queremos otra vez una página de violencia para el país. Ahora, le pregunto, porque tengo varias inquietudes al escucharlo hablar. La primera, habla de Julio Borges y que tuvo, según su parecer, una actitud de patear la mesa de diálogo. La oposición también dice lo propio del gobierno, porque no habría cumplido algunos acuerdos establecidos ya en un documento en ese momento allí. También me habla de que el país es plenamente democrático, pero tiene que saltar a mi mente lo que sucedió, por ejemplo, ayer en la Asamblea Nacional, cuando no permitieron que los colegas periodistas estuvieran allí para llevar la información al respecto y fueron agredidos incluso. ¿Cómo se puede hablar de democracia en un país cuando ocurren este tipo de cosas y la propia oposición lo denuncia en su momento? Incluso los colegas periodistas son impedidos, por ejemplo, de informar, y al mismo tiempo me gustaría también saber lo que dice la oposición del gobierno con relación a la mesa de diálogo, que usted dice que Julio Borges la pateó, pero también ellos dicen al mismo tiempo que ustedes no cumplieron los acuerdos. ¿Cómo se puede entonces llegar a un consenso y a un equilibrio para que la gente sepa en quién confiar y en qué se está llevando a cabo realmente? Mira, Derek, uno de los principales acuerdos de la oposición venezolana en esa mesa de diálogo era el tema del adelanto de las elecciones presidenciales. Bueno, se adelantaron las elecciones presidenciales, ya tenían una fecha para elegir un próximo presidente. Ahora nosotros, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros no tenemos la culpa que dentro de la oposición venezolana no exista un liderazgo real, porque el único liderazgo que hay es el odio hacia el comandante presidente Nicolás Maduro. Nosotros, bueno, ha venido un tiempo, incluso cuando ellos ganaron la Asamblea Nacional, ellos tuvieron la oportunidad histórica de legislar, de hacer cosas de realmente impactantes para el país, para que el mismo ciudadano, el mismo vecino o vecina dijera que, bueno, sí, la oposición venezolana está haciendo algo que de verdad está generando algo positivo para el país, pero no lo hicieron.
ellos inmediatamente utilizaron la Asamblea Nacional para atacar directamente al presidente de la República. Cuando llegó Henry Ramos Aluz, que fue el primer presidente de esa Asamblea Nacional, lo primero que dijo, en 6 meses salimos de Nicolás Maduro. Entonces, oye, no es una oposición seria como tal. En el tema de los acuerdos también, en la mesa del diálogo, nosotros seguimos sin entender cómo es cuando ya tenían un documento redactado, cómo es que cuando ya tenían varios encuentros en República Dominicana, de repente Julio Borges, recibiendo una llamada del exterior, dijo, no vamos a respetar o no vamos a seguir este acuerdo. Habría que preguntarle en este caso a Danilo Medina, a los presidentes que estuvieron ahí a cargo, qué fue lo que pasó realmente en ese caso. Sin embargo, es el presidente Nicolás Maduro quien públicamente ha hecho más de 400 llamados al diálogo e incluso ha dicho que luego del próximo 20 de mayo... Pero hemos visto que la oposición también hace llamados al diálogo en su momento. Pero nosotros incluso desde la juventud, te voy a hablar por Freddy Gutiérrez, nosotros de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estamos dispuestos a ir al diálogo. Es más, si a mí me convocara en este caso algún sector de la juventud de oposición venezolana, yo voy al diálogo y hablamos, pero queremos un diálogo en el marco del respeto y en un diálogo en el marco de la construcción del país. Yo creo que ya basta, Derek, de tanto inconveniente en la política venezolana. Es el momento de que nosotros los venezolanos, las venezolanas nos unamos y definitivamente cada quien en la trinchera de lucha donde esté, en este caso en la tuya si es la batalla comunicacional o desde un obrero, un trabajador, un pescador. Pero más allá de la batalla comunicacional, el deber ser es que podamos informar. No es una batalla, es un derecho que en cualquier lugar del mundo tiene que respetarse. La población tiene derecho a estar informada y conocer lo que es noticia, para bien o para mal. Hay noticias que nos gustan a todos, hay noticias que no nos gustan, pero yo creo que desde cada trinchera, como usted señala, los periodistas, por ejemplo, tenemos que cumplir con nuestro deber de informar y debe respetarse. Dere, yo creo que aquí el periodista venezolano puede informar, incluso si hay un... A pesar de lo que se vio ayer. Pero lo que se ve puede haber sido un caso puntual. ¿Por qué tú no me hablas de la agresión? Varios periodistas fueron ayer agredidos, por ejemplo, no solamente uno, hay camarógrafos. De la agresión de un diputado de la Asamblea Nacional hacia una fémina. También está mal, nadie va a decir que eso está bien, pero estoy hablando puntualmente en el caso de los periodistas. Claro, está mal. Nosotros primero condenamos cualquier tipo de violencia. Si existe algún caso puntual de un solo militar o de un diputado de la Asamblea Nacional o de cualquier ciudadano común, nosotros tenemos que rechazar cualquier acto de violencia. Venezuela no es violenta, definitivamente, como tenemos que rechazar también aquellos actos de guarimba, de violencia. O sea, Venezuela, mira, es un pueblo democrático, de paz. Como te decía, Derek, si nosotros de verdad todos nos colocamos la mano en el corazón y avanzamos hacia la construcción de un nuevo país, definitivamente vamos a lograrlo. Derek, si nosotros ahora permitimos que se sigan caminos violentos, que se abra una nueva página, porque la protesta que está siendo convocada el día de hoy y la protesta también que está siendo convocada por un solo sector muy pequeño de la oposición venezolana para el 20 de mayo, eso es un acto de provocación, incluso hasta irresponsable. Todos sabemos que el día de las elecciones, el día 20 de mayo o cualquiera de las elecciones, se activa el Plan República. Y bueno, hay ciertas características el día de las elecciones donde no se pueden permitir grupos de personas netamente, bueno, en este caso reunidos para ejercer algún tipo de protesta. Es un día donde debe reinar la paz y bueno, todo el tema de la unión del venezolano, que es una fiesta electoral, la democracia. Ahí quiero detenerme al regreso porque quisiera también saber un poco cuáles son sus propuestas, ya que está participando como candidato, y leer las preguntas que tienen varios televidentes.